Cuando la realidad que transita el mundo pasa por el teléfono móvil o el celular, nos encontramos con información instantánea y con engaños elaborados que lucen exactamente igual. por eso creo que la dignidad de los hombres no debe ser humillada jamás. La base de toda la acción social debe ser el respeto al ser humano. Por eso creo que el que algo sea cierto no significa que sea conveniente, ni en la vida ni en el arte. Frente al bombardeo de información, elegimos habitar la cultura digital. Y te invitamos, junto a Pabli Y Santi, a transitar junto a nosotros el conocimiento de bolsillo. bien, bueno, nos encontramos aquí en el segundo capítulo de nuestro querido podcast. ¿Sabes que yo, personalmente, y le voy a hablar al público, yo creo que tengo una especie de maldición o meseta en la segunda emisión de absolutamente todo lo que hago? Pero le vamos a poner la mejor onda porque además el tema de hoy está bastante bueno. Bueno, nos vamos a adentrar sin perder el eje que veníamos hablando, ¿no? Mes de septiembre, La juventud, la juventud, el el día del estudiante y la cosa de la primavera. Y en realidad, más que nada, el estudiante. Nos queremos centrar mucho en el estudiante. Exacto. Bueno, llevamos hoy a cabo lo que sería bastante interesante, ¿no? Abordar cómo algo que consumimos mucho todo el tiempo, te diría, y creo que está presente en todas las vidas, que es la música, sí, la cultura. Temas que influenciaron y creo que son bastante válidos en la juventud más que nada, ¿no? Porque siempre uno de adolescente, uno de joven termina siguiendo unas tendencias musicales muy adecuadas para la edad. Claro, algo específico. Vienen como olas generacionales, ¿no? Viene la ola generacional del rock y te arrastra y arrastra a todos los pibes de tu generación. Y después la generación siguiente escucha algo re distinto. Y la generación anterior dice, ¿qué es esto? Es horrible, no me gusta. ¿Cómo van a estar escuchando esto? Claro, ¿qué están haciendo? Eso no es música, eso es basura, chicos. Que escuchen esto y te ponen de Police. Claro. Claro, ¿cómo vas a estar escuchando esto? Te ponían el polaco Goyeneche. Claro, imagínate que sos padre. Que sos padre, pero naciste corte en los 2000. Entonces, claro, vos te criaste escuchando el polaco. Y no que me le querés pongas poner Marama. Claro, ¿me entendés? No, pero incluso con Marama está todo bien. Lo que no les debe gustar mucho es la onda ahora de el trap, tipo, no sé, ponerle que no les debe gustar que sus hijas escuchen La Toquilla. Ok, bien, ahí va, me gusta. Y de repente esa. escuchan el trap y es como, mirá, esto se bailaba, esto se entiende, te dice. Y Claro, lo que pasa es que no cada mucho con el generación... RKT tampoco, entonces. Claro, porque cada generación tiene como su sonido y eso también tiene que ver mucho con cuestiones y situaciones sociales, políticas, culturales que hacen a los individuos de esas generaciones. Y por eso, tu Sí. recorrido más o menos ¿cuándo empieza? Contame. Bueno, a ver, tomamos desde el 50, 1950, ¿bien? Que creo que es una época en la cual ya empieza a haber una revuelta social bastante interesante, ¿no? En nuestro país. Siempre hay revueltas sociales en nuestro país. Bueno, pues tomemos más o menos desde donde podemos tipo- llegar a tener noción, ¿no? O sabemos. Claro, más o menos, estamos más o menos en la historia moderna, ¿no? Claro, no nos adentramos ya desde un principio, llevado a no más de ¿cuánto? No, es menos de 100 años. Ahí va. Hace menos de 100 exactamente. años, hace 75 años, Claro. cuando estaba naciendo tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá en algunos casos. O sea, mal que mal no nos desviamos de lo que podemos llegar a saber por haber escuchado de Claro. nuestros abuelos, nuestros padres. Nada, bueno, a ver, hablando un poco de esto, de la música, ¿no? Nos damos de que en el 50, sí, en el 60, todavía había mucha influencia, sí, acá en la Argentina de lo que fue el tango, bien de lo que es, de lo que fue en sus bases, ¿no? El tango. Tenías mucho también presente Mercedes Sosa, sí, Atahualpa Yupanqui. En los 50, 60 me en la estás década del comentando. 50, ¿Qué edad exactamente. tenía Mercedes Sosa en ese momento? Qué buen dato. Entonces, me habías dicho que Mercedes Sosa, ¿qué edad tenía aproximadamente en ese entonces? Y en los 50 tenía 15 años, estaba empezando su carrera artística, así como cantante, quien después tuvo mucha influencia, ¿no? En el folclore argentino.
nada como... Y fue una figura muy importante también de la música a nivel internacional. Tiene una historia también fuerte de exilio con toda la cuestión de lo que fue la dictadura y es muy respetada. Yo me acuerdo haber visto imágenes, qué sé yo, una mesa de Mirta, en donde estaba con todos los rockeros y los rockeros te decían, no, la negra Sosa es. Bueno, tengo entendido que también tiene una influencia muy grande con Charly García en particular. O sea, es como que ya una afinidad, no tanto una afinidad, sino más un vínculo afectivo distinto al resto de los artistas. También representan cosas muy grandes ambos, ¿no? Porque por ahí son mucho más icónicos, mucho más... sí, son mucho más representativos de una generación y de un concepto también de lo que era la música en aquel entonces. Claro, totalmente. ¿Qué más pasaba más o menos por esos años? Bueno, entre los 50 y 60 también encontramos lo que fue el boom a nivel mundial de la Beatlemanía, con los Beatles dando cátedra a nivel mundial. Acá empiezan a aparecer muchas bandas de habla hispana, ¿sí? De rock en español, en castellano, como puede ser Los Gatos. Los gatos son los de tengo que conseguir mucha madera. Está. Me das pie a que te cuente una anécdota que tengo de hace no mucho, este fin de semana. Solamente si me das un segundo para que diga, y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Ahora sí. Bueno, cuento. No, estaba viendo un partido internacional que se estaba desarrollando en Australia, particularmente. Bien. Y bueno, en medio del partido suelen poner música para mover a la gente, a los masas que están al estadio en particular. Y pusieron la balsa de Los Gatos, podés creer, en Australia. Y escúchame, pero estamos hablando de un tema que tiene más de 70 años, digamos. Sí, literalmente sí, pero escúchame, esto que me estás contando, que estaba pasando, ¿vos estabas viendo un partido en donde estaba involucrada la Argentina o no? Sí. Así estaba involucrada la Argentina. Sí. Entonces, bueno, ahí va. Debe ser muy representativo, debe ser una canción muy representativa de la Argentina para que la tengan en su biblioteca o repertorio musical. Claro, y además esto, como te digo, ¿no? También lleva a de alguna manera un formato similar al que se escuchaba ya a nivel mundial con los Beatles. Sí, tienen esos coros. Pero yo lo que pensaba también es en esta cuestión de, viste que los Beatles tenían muchos coros de fondo, mucho también. Sí. Bueno, vos fíjate que Los Gatos también lo tienen porque mientras dice tengo que conseguir mucha madera, se escuchan de fondo un par ahí junto con las guitarras que se entraron. Tengo que conseguir. Ahí va, sí. Qué lindo. Me acuerdo que los conocí de chicos a Los Gatos, de haber visto un CD de una tía mía dando vuelta por ahí por todo el repertorio de CDs y cassettes que tenían mis viejos. Cassettes. Bueno, ya vamos a hablar de los cassettes. Aguantenos un ratito porque seguimos en los 60. Bueno, ya en los 60 hablamos de Almendra también, de Manal. Escúchame esto, o sea, trilogías fundacionales. Sí. Los Gatos, Almendra y Manal son como que dentro de los 60, de la década del 60, sí, tienen un boom por sobre todo. Y hasta te diría en espacios desarrollados a nivel, bueno, Buenos Aires, sí. Igual como voy a decir sobre Almendra algo que quizás no le guste a mucha gente, opinión no tan popular, pero qué cosa muy linda pero muy triste, ¿eh? Bueno, tiene... He pasado un invierno escuchándolos y creo que... Bueno... Creo que eso es muy subjetivo también, cómo uno puede llegar a interpretar la música en los momentos emocionales que uno puede pasar, no solamente en lo personal, sino al resto de la gente, qué influencia, y vamos de vuelta a esto, qué influencia tan grande que tiene la música, tanto para cuando uno se siente bien, como para cuando uno se siente mal, para cuando uno siente enojo, para cuando uno siente ira. Sí. Es tan abarcativo, es tan complejo y es tan
Sí, porque subjetivo además también. es muy subjetivo, porque vos tenés una amalgama de géneros enormes, pero bueno, por eso también está bueno que nos ubiquemos generacionalmente, porque las generaciones suenan de alguna manera por algo, ¿no? Y tienen Claro, características de este algo. Vos fíjate que le cantaban mucho al amor, claro, se le canta exactamente. mucho al amor. Ok, me encanta. En todas esas, se habla mucho de sentimiento también. Vos fíjate que los gatos son bastante introspectivos también en esta cuestión. Viento, dile a la lluvia que puedo volar y volar. Claro, no, se van de tema. Se Claro, van de tema, o por eso sea, te digo, pero ellos son muy introspectivos, pero siempre es una cosa así que evoca el romanticismo, es una cosa así que sí, tiene como estas figuras bonitas, por así decirlo. En aquel entonces, la armonía y la melodía se valoraba de una manera perceptivamente muy distinta a la que se demanda hoy. sí, Y para sí. ellos esto era una revolución musical enorme, porque imagínate, vos sos joven y tu papá escuchaba algo más similar a, no sé, Bueno, particularmente Django, Camilo Sesto. a mí me pasó, bueno, de que en sí tengo mucha influencia folclórica de parte de mis padres, de mi familia, la cual es muy linda y bueno, tiene parte de la relación, no nos adentramos tampoco mucho en el folclore en particular porque es más una cuestión eh, de regiones. Acá en el NOA, en los 60, en los 70 hubo un boom cultural muy grande en la música y en la poesía. Puede ser que de eso formaba parte Cuchile y Samón. El gran Gustavo Cuchi Leguizamón. A, a Una mí, máquina así, tenés también Dino Saluzzi, tenés también Manuel J. Castilla, Dino tenés Saluzzi es el que Cafruni. dejó el Saluzzi para que la gente lo use con fines artísticos y culturales, ¿o no? Exactamente, bueno, tanto Dinastía Saluzzi hoy se dedica a hacer una fusión muy interesante entre el folclore y el jazz. Muy zarpada, te puedo decir. Dinastía Saluzzi. Estaría, Me que encanta. acabo del título, por favor, los Saluzzi, cualquier cosa por MD. Bueno, dentro de lo que sería ya los 60, los 70, sí, como te decía, esto de tener por ahí una influencia folclórica, sí, en lo que fue Salta, sí, como exportador de grandes artistas, los Chalchaleros, las Voces de Orán, los Fronterizos, el Cuchi Leguizamón, el dúo salteño, Bueno, particularmente, folclore del bueno, o sea, particularmente el Cuchi, Mercedes Sosa, tienen también esta cuestión de crítica muy fuerte, ¿no? Son personas que han tenido mucha conciencia respecto a la realidad que habitaban y también eso ha hecho que dejen su huella de alguna manera más allá de lo que fue su música, porque exacto. representan, más allá de su talento y su música, representan una forma de pensar la sociedad, de pensar la realidad. Exacto, totalmente. Y bueno, mismo llevaba, ¿no? O sea, no dejamos de lado lo que fue toda la cancelación de estos artistas en las dictaduras, digamos, en la dictadura del 76. Es como que también se buscaba, ¿no? Todo el tiempo reprimir y hasta... como había una palabra que utilizaban en particular también, no Bueno, podríamos tanto decir que silenciar, porque también silenciar, nosotros podemos sí, decir que hoy en día, desarticular. Esto me parece muy interesante, o sea, el modo en el que querían utilizar una palabra para que no suene tan fuerte, desarticular. bueno, pero Buscaban, la desarticulación implica en el caso artístico que un artista no pueda distribuir su música, que las ideas que tiene este artista no puedan compartirse claro, y que de lo posible, claro, o sea, la desarticulación implica de muchas maneras tipos de censura. El exacto, problema con esto es que no es un privado que está enojado con un artista y decidió cancelarle el contrato, que está en todo su derecho porque, bueno, pues privados. exacto. Estamos hablando de que había un Estado el cual intervenía a los privados para decirles, mira, esto no lo puedes pasar. Que a algunos no hizo falta que les digan muy mucho, ¿no? Pero las Obvio. dictaduras vinieron como después, porque ponerle en el 60 hubo una dictadura. Exactamente, tenemos lo que es bueno, la dictadura de Onganía, ¿no? En donde sucede también capaz uno de los acontecimientos a nivel social bastante remarcados, como lo fue a fines de los 60, ¿sí?
en 1969, el Cordobazo, que fue en plena dictadura de Onganía. Estaba, creo que sí, estaba dentro de la dictadura, no sé si al último. Sí, casi al último, fue del 66 al 70. Como Juan Carlos Onganía, cabeza de serie de la dictadura que se estaba llevando a cabo. Creo que mi mamá me habló de Onganía. Es como lo más cercano que tengo a la data de esa época, porque no he llegado a prestarle demasiada atención, pero tengo entendido que hubo un autoritarismo, una imposición así como fuerte. No sé hacia qué lado se impulsó, porque viste que también hay disolvió diferentes el dictaduras. Congreso. Claro. Pero viste viste que hay todos diferentes los partidos políticos y bueno, también como que anuló la Constitución. Entonces iba muy fuerte, digamos, a imponer un orden social y político muy autoritario. ¿Y esta que era ya la segunda dictadura que sufría la Argentina? Dato a tener en cuenta. Porque no hubo una entre medio de esa y la del 70 y... No, porque esta, claro, culmina en el 70 y bueno, ya en el 76. Y tengo entendido que nosotros tenemos la misma cantidad de copas que de dictaduras. Ok, yo creo que más dictaduras que copas, che. No, si tenemos las 3 del mundial y tenemos las 3 dictaduras. ¿Todo 3? Como el 3% de... Sí. Ahora dicen que la libertad 3%. De expresión está permitida. Así que vamos a... Por lo pronto, hasta donde tiramos no sé. un chascarrillo, no se ofendan del otro lado. Bueno, no yéndonos mucho de tema en sí, bueno, lo que fue la dictadura de Onganía llevó en sí una revuelta muy, muy grande con la sociedad, en donde, bueno, las fuerzas trabajadoras, como tanto también las fuerzas estudiantiles en ese momento, quienes tenían mucha influencia política dentro de sus instituciones, no por algún factor externo más que la necesidad de ser una comunidad organizada, creo yo, ¿sí? En donde, bueno, el Cordobazo se enfrentó justamente contra ellos, uniendo así a la clase trabajadora, así a toda la clase protestante trabajadora junto con la clase protestante estudiantil, ¿sí? En busca de ir dándole marcha atrás, ¿sí? Bueno, durante la dictadura de Onganía, bueno, se intervinieron las universidades, se reprimió con mucha violencia también a los estudiantes en ese momento. Creo que es como una tradición, quizás sea anterior a lo que yo pienso, pero por lo menos desde esta época en adelante y hasta la actualidad, es como que la fuerza... Bueno, quizás en la actualidad hay otros actores políticos fuertes como las mujeres y las disidencias, ¿no? Pero como que la fuerza de cambio y la fuerza de crítica y protesta en general está encabezada por estudiantes universitarios, en general. Claro. Sí, es como sí, que sí. Las universidades son focos de pensamiento crítico, de pensamiento político, de pensamientos que confluyen además y compiten, porque las universidades, por lo menos acá en Argentina, también tienen figuras y formas de participación muy similares a la política por fuera de las universidades. Bueno, el mismo condicionamiento que sean públicas, gratuitas y laicas, creo que lleva también a la libre expresión, al libre pensamiento y abarcar de manera más grosa la posibilidad de uno formar su criterio a partir del conocimiento, ¿no? O sea, qué tan... Bueno, pero eso se gana con, por ejemplo, la libertad de cátedra. Ok. Porque la libertad de cátedra permite que vos puedas enseñar lo que vos tengas en el programa, más allá de la decisión específica de, por ejemplo, un gobierno, porque nosotros, bueno, estamos en los 60, pero si nos vamos ya más para los 70, podemos pensar en un montón de fenómenos y cosas que pasaban a nivel global, que musicalmente estaban como en su auge, había hippies y más música, Sí, se armaba el disco y el house, y acá estábamos en una dictadura en donde el rock nacional era básicamente un elemento de contrainteligencia. claro. Tenían que buscar metáforas para poder comunicar lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Bueno, y es ahí donde entra, ¿no? La canción de protesta en particular. Ya hablarte Sui Generis, Pescado Rabioso, León Gieco, eran artistas, eran íconos, ¿sí? De la música nacional, del rock nacional, que llevaban también esto.
una protesta a partir de sus canciones. Igual, Pero protesta y hipismo pareciera iban. que vienen como de la mano, ¿no? Sí, sí, siempre estuvo siendo parte una de la otra y la otra de la una. Pero bueno, en ese sentido es como que, bueno, también, ¿no? Llevó de vueltas y a, wow, otra dictadura militar en el país. Que bueno, llevó su trascendencia de una manera mucho más grosa. Recuerdo, bueno, gracias a vos, haber conocido cómo fue esa influencia cultural muy grande, digamos. Hablarte de haber conocido también lo que fue en ese momento el Instituto de Itela, que ha sido un centro de vanguardia artística Claro, lo que pasa es que también grosísima. hubo una Digamos. dictadura que se dividió, o sea, la dictadura, la última dictadura en la Argentina la podemos dividir en dos periodos. Podemos hablar de la dictadura como dictadura y después podemos hablar de algo así como una dicta blanda, porque en algún momento empieza a caer el autoritarismo por muchas diferentes cuestiones, no solamente se termina de destruir la imagen del militarismo por el fracaso de Malvinas, hay muchos otros factores. No, bueno, sí, en su principio a mí me llama mucho la atención también lo que fue, bueno, algo que por ahí no se tiene muy en cuenta o sería un suceso bastante importante que sucedió, bueno, la noche de los lápices, que fue llevado, digamos, la desaparición de estudiantes de un secundario de La Plata, ni siquiera de la universidad, chicos entre 16 y 18 años que por el hecho de protestar por lo que merecían, como por ejemplo era el boleto de transporte gratis. Cosa que queremos decir que aquí en nuestra provincia de Salta existe. Nosotros Sí. tenemos ese sueño. Yo cuando lo instalaron es como que no pude dejar de recordar a la cuestión de la noche de los lápices. No, bueno, es durísimo. Porque además, ¿cuántos años pasaron desde que ellos lo reclamaban hasta que, por ejemplo, nosotros lo tuvimos implementado? Yo no sé si en La Plata lo tendrán o no. Yo creo que sí. Bueno, dato a preguntarles a corroborar. nuestros oyentes, a ver si tenemos gente que nos escuche desde La Plata, nos pueda nutrir de esta información, estaría muy interesante. No, bueno, creo yo de que sí, no debe tener más de 50 años, tal vez. Porque esto La en el cuestión de las 76. noches de los lápices sí pasó hace No, sí, aproximadamente bueno, eso 50 pasó años. en septiembre del 76, así que sí, sí. O sea, Hace 49. ahí está, hace 49 años. Entonces tiene mucho menos la gratuidad del boleto estudiantil. Debe ser mucho más llevado a una, ¿qué será? ¿90? No, pero la gratuidad estudiantil no se El instauró boleto acá en, estudiantil. el boleto estudiantil, no, pero a ver, por ejemplo, acá en Salta en algún momento fueron abonos en donde tenías descuento para poder viajar. Claro, O, por ejemplo, sí, te daban descuentos para poder viajar. En eso consistía el supuesto boleto estudiantil. Y había exacto. otras provincias en donde pasaba lo mismo. Me acuerdo cuando estuve un tiempo yendo al secundario en Tucumán, vos te ibas hasta que eran una suerte de postas o paradas en donde también comprabas, no sé, el paquete mensual Sí, y también te salía mucho más barato que un boleto común. claro. Sí, sí, sí. Bueno, llevaba mucho esto, ¿no? O sea, que La gratuidad que nosotros tenemos en Salta, no sé en cuántos lugares se implementó, bien. pero sé que no es muy reciente tampoco. En Ujú. los 90 no estábamos precisamente en situación de dar boletos gratuitos, así que Claro, dudo obvio. mucho que haya sido anterior a las temporadas en las que, por ejemplo, lo implementaron acá. Bueno, yo recuerdo de que si en primario todavía me salía, no me acuerdo si, bueno, por ser estudiante de primaria, creo que sí salía, no sé, 25 centavos, Una no, cosa así. 35 centavos como mucho. Pero bueno, ya después, secundario, me acuerdo que ya había boleto gratis. Secundario, Claro. bueno, pues universitario. Tu secundario fue con el boleto gratuito, a mí me pasó en la universidad directamente. Ok, ahí Entonces va. yo me sentí directamente interpelado. Directamente, claro. Bueno, en ese sentido es como que no dejar de darle importancia también a la relevancia histórica que tiene en sí el movimiento estudiantil
para con los derechos que hoy se nos brindan, ¿no? Y nos da la posibilidad de que nos sientamos parte Bueno, lo que pasa es que de... también hay como realidades distintas. Vos fíjate que estábamos hablando de que en una época le cantan al amor. En menos de 15 años, o en 15 años aproximadamente, estaban cantando en código para que no lo censuren. Bueno, no sé qué tanto en código, tenías a Tanguito Feroz, que si no me cosen la boca no van a hacerme callar, digamos. Por ejemplo, pero Y vamos, hay muchos otros ejemplos sobre, por ejemplo, no sé, el recontra clasiquísimo de la dictadura de Rasguña las Piedras, bien. o de quién hablaba Charlie cuando hablaba de los dinosaurios. Tenemos cosas así. Entonces, como, bueno, es un poco eso el código que se utilizaba mucho porque tenías que ver qué era lo que decías, cómo lo decías. Y había algunos, que quizás sí podían satirizar un poco más. No sé, me pasa con el caso de... Hay una joyita del rock que se llamaba Instrucción Cívica, porque también recordemos que en ese momento había un montón de cuestiones de obligatoriedad respecto al servicio militar. Era una dictadura militar, obviamente la militarización era muy fuerte. En ese sentido, yo creo que ser artista era algo sumamente riesgoso, Obvio, sí. porque los artistas llevan ideas. No importa para qué lado, pero llevan ideas. Y la idea es que esas ideas se escuchen, que esos productos artísticos o esas cosas que están haciendo se muestren. Entonces es un poco complejo Que te pensar permitan, digamos, también pensarlo. en Bueno, un lugar en donde te prohíban determinadas ideas, te prohíban manifestarte de determinada forma, en donde algunas cosas, qué sé yo, en aquel entonces censuraban libros. también, bueno, eso, Entonces imagínate lo otro que gran pasaba con la temita, música. digamos, pues, durante la dictadura, durante la última dictadura militar se sucedió también así, no solamente en un lugar, sino en varios, Y sí, creo que fuera de las universidades más que nada, la quema de también, no, pero en libros. las universidades también, la prohibición de libros, la prohibición de algunas temáticas, y por eso No solo también la prohibición, sino bueno, mismo ahí en Onganía, llevando a lo que era esa manera bastante violenta de querer erradicar totalmente un tipo de, no te digo protesta, sino pensamiento o bueno, sí, posibilidad alguna en la cual a vos te daba otra perspectiva de realidad, que era el tema de, bueno, o sea, quemar, prohibir una libros, postura literatura, específica, cultura en cosas que se particular. consideraban, yo he visto Bueno, sucede la fuga de cerebros, digamos, científicos que se nos van, que terminaron siendo premios Nobel a nivel mundial, reconocidos a nivel mundial y que se fueron de aquí. Tengo entendido también de que en la Universidad de La Plata, durante la dictadura de Onganía, en donde la toman la universidad justamente las fuerzas militares, estaba el primer ordenador de Sudamérica. La primera computadora ordenador así de era. Sudamérica. Exactamente. Suena glorioso, ¿vos sabías? No, pero era en el momento en el que una pieza gigante, sí, era una computadora. De una. Literal. Y tengo entendido que, bueno, eso fue totalmente Secuestrada, destruido. Destruido. Ese es el problema. El verdadero problema es lo que hacen con la cultura que no quieren, porque cuando vos hablas de la destrucción del primer ordenador de Sudamérica que estaba ahí, me estás hablando de que rompieron algo que podrían haber replicado. Totalmente. Algo que podrían haber utilizado. Bueno, no te gusta ese, hacer la ingeniería inversa, ponele tu inteligencia propio sello militar. y claro, ya. No. ¿Cuál es la necesidad de destruir? Porque aparte, ni siquiera es que fue para progreso, fue para... Después nos quedamos retroceso, atrás. Exactamente. Bueno, es como te digo, o sea, que se haya determinado de ese modo como una fuga de cerebros. Igual las fugas de cerebros son recurrentes en este país. Sí, son recurrentes. Te puedo decir que fue tal vez lo más denotado, que podría haber cambiado totalmente el... Se van con Onganía. Se exilian en la dictadura. En los 90 se tienen que ir porque no hay absolutamente nada que banque lo que es el sistema académico, el estudio, la investigación nacional. Entonces, bueno, otra vez afuera. Y después, bueno,
pasan unos añitos, vienen alguno que otro, sale algún que otro buen cuadro y después volvemos a la misma crisis de siempre. Tenemos un problema estructural a lo largo de la historia y es que el estudiante es el motor de cambio, genera y gana derechos, pero al mismo tiempo estos derechos adquiridos se quedan cortos con lo que pasa después, sobre todo porque muchos estudiantes tienen la finalidad de conseguir un empleo. Entonces estudio y me emplean. Exacto. Pero hay muchos otros que tienen una vocación o una afinidad de investigación, y cuando digo investigación hablo de científicos que quieren hacer cosas de científicos, o sea, descubrir cosas. Claro, sí, Entonces, sí. ¿y eso cómo se hace? Mediante investigación científica. Mediante investigación científica vos podés constatar determinadas cuestiones, descubrir otras. Entonces, tenemos gente que hace eso todo el tiempo en la Argentina, y nosotros en los diarios vemos que dice, en la Universidad de Massachusetts. Y nosotros, los descubrimientos de las universidades nacionales no se ven reflejados en los medios. Sin embargo, incluso en los medios provinciales. Bueno, obviamente en aporte con investigadores científicos del CONICET que estuvieron explorando las superficies marítimas de la costa argentina. Digamos que hay alguna relevancia. Entiendo el punto en el que vas al hecho de... ¿Estás hablando de Patricia Estrella? Culona, exactamente esa misma. Esa. Sí. No, bueno, a ver, que haya una soberanía nacional en eso me parece muy importante, que no sea a partir de otras instituciones internacionales, sino un poco más una producción 100% argentina, digamos. Está bueno que sea una producción 100% argentina, así como también está buena la cooperación internacional. Lo que no está bueno es que no haya nada. No, obviamente. O sea, a ese punto, bueno, sé de gente, hemos tenido, no sé, bueno, acá en la Universidad Nacional de Salta, te puedo decir, tuve el placer y el privilegio de haber conocido a Daniel Córdoba. Sí, el profe Córdoba. El gran profe Córdoba y su curso de física para todos. Yo le hice unas imágenes tremendas al profe Córdoba. ¿En serio? Muy bueno. También vinieron unas autoridades del Balseiro. Yo en ese momento estaba haciendo una beca de formación para la Facultad de Ciencias Exactas, en donde nosotros nos encargábamos de hacer imágenes. Entonces hicimos mi carrera en un minuto, en donde sale el profe Córdoba. Qué grande. También hablando a cámara, explicando un poco las clases que él daba. Y después de eso, también nos convocaron viste que viene gente del Balseiro, bueno, es que a lo que era el momento del profe Córdoba, claro, para reclutar gente. Bueno, es que en ese momento, con Daniel Córdoba a la cabeza, recuerdo de haber visto una noticia en el diario en donde Salta era la provincia que mayor índice de ingresantes en el Balseiro tenían. Decime si no tienen una influencia muy grande. Eso para mí es soberanía nacional. Es que es necesario. Esas personas, ese tipo de interés, esa vocación de servicio que pueden llegar a mostrar a partir de la enseñanza, de la posibilidad de darte el lugar que ya mismo se te está brindando para poder estudiar, hacerlo valer, o sea, conocer cuál es la identidad de todo eso, porque lindo, o sea, tenés la universidad pública, ¿sí? Y dentro de la universidad pública tenés cualquier cantidad de chicos que tienen diversas identidades políticas en su pensamiento, que hasta termina siendo contraproducente a partir de la ignorancia que también tienen. Yo creo de que en el hecho de poder ellos expresar qué es lo que piensan, con qué partido político o con qué ideología política se sienten representados, está todo bien, no hay drama con eso. Pero sí me parece muy interesante tener un poco de conciencia y ser coherentes a partir de lo que ya la historia lleva a que vos, ciudadano, puedas establecerte de una educación pública de altos estudios como lo son los estudios universitarios, pero a partir de qué. Y bueno, lo que pasa es que también se da todo por sentado, porque vivimos en un momento en donde, bueno, yo veía que en lo último de South Park, ¿cómo amo citar esa serie? Hablaban de The Walk is Dead, el Walk murió. Y el problema es que cada tanto ocurren estas cosas, entonces vos vas ganando derechos
y vas tensionando la sociedad, y después hay rispidez y conflicto social, y después hay cosas que se dan por sentadas porque ya pasó. Bueno, ahí me Como parece los derechos, interesante. como la gratuidad universitaria. Hay muchas personas que hasta hace poco estaban diciendo que de repente no sería mala idea arancelar las universidades. El problema es que las universidades, particularmente estatales, nacionales, porque aranceladas están todas las universidades que son privadas. Exacto, sí, sí. Y si querés pagarte o podés pagarte, ahora, lo que yo entiendo es que si una nación te brinda educación superior, entonces en la casa de altos estudios tiene que haber, y lo que decía hace rato, libertad de cátedra. No puede venir un gobierno a decirte esto no lo podés enseñar. Exacto, sí, No sí. podés dar Totalmente. este tema. Eso es lo que implica la libertad de cátedra, que no haya condicionamiento hacia el docente a la hora de armar su cuadrícula, su programa. Bien. Sí, es totalmente por ahí. Bueno, Y hay momentos en donde todos estos derechos también se ven vulnerados, porque nosotros, bueno, hablamos de esto, del otro, pero en la dictadura del 70, desconozco en la de Onganía cómo fue 100% la cuestión. Me imagino que todas las dictaduras son dictaduras, pero hay algunas que se caracterizan también por determinadas posturas, posicionamientos. Entonces, de repente yo tengo entendido que la última dictadura militar tenía mucha impronta en perseguir un determinado ciudadano que era el que se había formado en base a la discusión respecto a la redistribución de los recursos. Entonces de repente se consideraba que, por ejemplo, Marx era un libro conflictivo y problemático. Que claramente todas las personas que... No voy a dar mi postura sobre el marxismo mejor. Yo pero... todavía no llego de dilucidar, habiéndolo leído, como El Principito también fue un libro el cual se prohibió durante la última dictadura, ¿no? O sea, cómo se llevó a que el pensamiento de este autor francés, que ahora no recuerdo bien el nombre, fue totalmente censurado, ¿no? Bueno, porque tenía un par de valores respecto a cuestiones que tienen que ver con libertades personales también, ¿no? Porque Bueno, cuando sí, hablamos de dictaduras hablamos de cuestiones que el Estado interviene en muchas de tus libertades personales, como por ejemplo, qué podés leer y qué no. Hay libros de cuentos que dijeron, bueno, no, esto lo vamos a censurar porque esto tiene demasiada imaginación. Claro. Y el exceso de imaginación es peligroso. Me imagino que un criterio muy similar es el que deben haber usado antes con la máquina esta que me decías. Claro. Es mucha tecnología. Esto es peligroso. Los mantengamos idiotas. Esto es mucha imaginación. Es peligroso. Los mantengamos poco imaginativos para que no puedan pensar en un mundo mejor o en un futuro mejor. Bueno, es que cualquier masa social cual la mantengas ignorante es mucho más fácil de llevar. En eso estamos... como que creo que hay que tener dos dedos de frente como para darse cuenta de eso, ¿no? En la actualidad atravesamos un problema que no tiene que ver tanto con tiene que ver un poco más con el sesgo de confirmación, pero no tiene que ver tanto con la ignorancia. Tiene que ver con muchas otras cosas que pasan de por medio. Pero es que también, bueno, un poco desarrollando esto que decías, a ver, hay hitos históricos, sucesos culturales muy grandes que marcaron también a la revolución social, en donde se fueron impartiendo y dándose muchos derechos para la población en general, ¿sí? Los cuales, pasados los años, como que no terminan de tener algún tipo de consideración al respecto de eso, o la gente lo va olvidando y a la vez también ignora. Pero es en la vagueza que hay de poder uno preguntarse el por qué pasó estas cosas, qué es lo que llevó a que suceda tal situación en particular, cualquiera sea, está muy instaurado al punto en el cual a la gente ya casi que ni le importa. Pero lo que pasa es que eso es lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la gesta libertadora. Cuando nosotros hablamos de la oligarquía vernácula, San Martín, todo lo que ocurrió de 1810 en adelante y toda la gesta después libertadora y después Güemes y después todo eso para que muchos años después no tengamos muchas de las personas idea de por qué hay determinada cuestión en tal lugar, porque hay una constitución, cuándo se modificó la constitución, por qué, qué es lo que se ganó,
qué es lo que se perdió, porque se gana y se pierde en todo. Obvio, bueno, en lo bueno y en lo malo. Qué lindo Vos podés datito de mejorar color y una qué similitud constitución. que tienen entre los que fueron los libertadores y los mismos que reprimieron a su propio pueblo, ¿no? Las fuerzas militares. Taram. Por ejemplo. Y entrar en una dicotomía en la cual, o sea, te lleva a analizar, pero ¿cuántos así como nosotros? Como nosotros, a ver, no es de que tampoco acá No es que está seamos hablando eruditos. un exacto. Nosotros estamos, como les dijimos en el principio, transitando la cultura de bolsillo. Nosotros también nos informan, bueno, nos gusta leer, nos gusta informarnos, pero también no es que tenemos las respuestas a todo. Estamos Estaría transitando hermoso. y estamos reflexionando junto a ustedes, si es que nos escuchan, sobre qué onda todo esto, ¿no? Pero Claro. me parece muy importante, sobre todo, rescatar de lo que estabas diciendo, de todas las otras muchas cosas que pasan hasta que un derecho se consolida, se institucionaliza, se implementa. Hay un montón de actores y luchas. Y después vienen otros actores, mucho más modernos, que no han sufrido las represiones o que no han sufrido o que no han tenido el deseo revolucionario. Y de repente se sienten cómodos con una idea de algo que no conocen, pero que creen que es una solución. Entonces Ok. dicen, no, bueno, estaría buenísimo que vengan, que vuelvan los militares porque con los militares no había delincuencia. Bueno, Dios pero porque la mío. delincuencia la cometían los militares. ¿Y por qué no hay registro de que los militares cometían la delincuencia? Y porque ellos eran los que tenían el poder y los que te supuestamente cuidaban. Entonces es como que es lo que pasa mucho con las fuerzas de la policía hoy en día, y por Sí, eso también todo el tiempo hay remociones y todas estas cosas, porque se supone que son personas que tienen que cuidarte. Sin embargo, son los que de más los, muertos tienen. de los femicidios en Argentina, el índice Leí. de parejas de policías es aproximadamente, creo que estaba arriba del 70%. Sí, había visto algo así arriba del 70. Entonces, la persona que te tiene que cuidar tiene altas tasas de matar a sus esposas. Durísimo, Ese es un dato un poco perturbador, pero también siento yo que es importante decir porque que es real. es Es algo que lógico pasa. también que no haya registro de delincuencia por parte de los dictadores y todavía no se saben qué pasaron con los bebés reapropiados. Exacto. Entonces, si no te dicen dónde hay niños que están con vida, porque no saben realmente cuál es su identidad. Que o no sea, saben cuál realmente es su identidad, ¿qué te hace pensar que te van a confesar simpáticamente todos los otros? Pero escúchame, hay una agencia de... No me va a salir en este momento, inmobiliaria. Okay. Hay una agencia inmobiliaria porque la dictadura te desaparecía, se quedaba con tu casa y después la alquilaban, la vendían. Hay una inmobiliaria que literalmente se dedicaba a eso. Exacto. O sea, hubo un negocio detrás de esas desapariciones, además de las desapariciones. Y el problema no es que, bueno, a ver, había terroristas que... El problema es que si vos tenías el pelo largo, ya había un problema. Exacto, si sí. vos de repente te vestías con un color que no era el apropiado para esa hora, ya había un problema. Con el as de espada te dominan y con el de basto te empiezan a dar y dar y dar. Entonces, muchos dicen, no, sí, porque con los militares no pasaba esto. Bueno, pero con los militares, si vos te reías fuerte en la calle, ibas preso. Y yo, señor abuelo, señora abuela, que dice que los militares deberían volver, le quiero contar que su sobrino, sobrina, nieto, nieta, hijo, hija, serían víctimas muy fáciles. Claro. Porque también la sociedad no es la misma de aquel entonces. Esta sociedad está mucho más despierta, tiene mucha menos inocencia, sí. Está mucho más adormecida por un montón de vicios que tienen que ver con la globalización, como por ejemplo, no pueden huir del internet. No. Es no algo con lo que también tenemos que Vos que podés vivir, decir que vas a prohibir Heartstoppers, pero cuando una plataforma internacional protegida por leyes estadounidenses que rigen en el mundo como la ley SOPA. ¿Qué es la ley SOPA? Esa no la escuché nunca. No sé si se sigue llamando ley SOPA, pero es los derechos. Es el momento en el que Internet hizo un boom y dijeron, el Ares está mal, bajar música está mal,
Todas estas cosas Nada, están nada mal. pirateado, loco. Nada pirateado. Es lo Entonces, que, es lo que entonces salen en los DVD cuando comprabas el DVD así, claro, alquilabas el DVD y todo y aparecía el loguito de la CIA y todo, un bla 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 claro, bla, claro, de que claro. si Era esto una está advertencia pirateado, pues la CIA te va a buscar y te va a apresar. y vos lo ponías cuando eras chiquito y te daba miedo y mirabas por la ventana. Así que la CIA no se entere que estabas viendo un DVD pirata. Es una banda. Bueno, no llegué a tanto, pero las publicidades de pirateada estaban buenísimas porque estaban dentro de algo pirateado, Sí, ¿entendés? sí, sí, Entonces sí, como que sí, sí. Pero ¿cuál es el tema? Que estos productos piratas, cuando empieza a haber un auge de internet, empiezan a tener una vigilancia diferente y tener sí. también leyes específicas que los protegen. Y entonces caen un montón de portales en Ujú. donde te pasaban muchísimo contenido, se modifican también las leyes y condiciones de YouTube, se modifican muchas Claro, cosas. empieza a haber otro tipo de políticas de uso en Y particular de eso la... empezó a regir en el mundo. Bien. No es una ley estadounidense que ha traspasado fronteras y eso pasaba tipo 2006, 2008, 2010, no estoy muy seguro, Ujú. pero 15 años después todo pasa por streaming. Claro, Entonces, obviamente. hoy en día Lo que vos antes pagás el podíamos premium. encontrar el super mix de reggaetón Ultra Boom 2006 en la feria americana, ahora obviamente que ya lo tenés en Spotify, digamos, no te hace falta andar comprando tal vez un pendrive en la calle con todos los booms, sabiendo de que ya lo tenés en una plataforma que la conectás directamente al Bluetooth del auto en el que estés andando y Pero pones eso a era reproducir, impensado, digamos. impensado, impensadísimo en los 80. En los 80 Ok, tenías obvio. el cassette. El cassette. Bueno, hasta recuerdo programas especiales que por ahí pasaban en la radio. Mi papá ponía un cassette y los ponía a grabar. Grabar. Tecnología de primer nivel, viejita. Amaba Eso, grabar con cassette, amaba grabar con cassette. Yo tenía una maquinita y nada, lo ponías en la radio, ¿viste? Y tratabas de que la canción que te gustaba, engancharla de principio a fin, la ponías rec o regrababas de un dispositivo a otro. Yo me grababa cantando por encima, a ver si muy quedaba mi voz bueno. registrada. He jugado mucho con los cassettes y fue muy fuerte en los 80, en los 90. Bueno, en los 80 después de la dictadura entró de todo a la Argentina. Sí, exactamente. Bueno, ahí empieza a ver también, ¿no?, esta diversificación de géneros en sí y bueno, lo que fue ya el famoso rock barrial dentro de cómo fue evolucionando todo esto, ¿no? Tenías de repente Ataque 77, tenés los fabulosos Cadillacs, tenés Babasónico, empiezan Claro, la a música partir, digamos, rioplatense empezó a tener un exactamente. montón de matices, un montón de improntas y empezó también a cantarle a diferentes públicos. Vos Obvio, sí, fíjate ya que era todo mucho más lo, abarcativo, no era tanto cerrado en sí a... a un dogma político o a una Exacto, protesta, porque claro, también los 80 tienen esa apertura, pero mientras más se acercaba a los 90, más la cuestión comercial empieza a primar muy, muy fuerte. claro, Muy, muy fuerte, sí, mucho sí, más fuerte que en muchas otras épocas, pero porque también había un boom tecnológico, la manera de sí, sí, consumir estaba cambiando. Entonces vos de repente tenés, en los 90 seguía habiendo una impronta muy fuerte del rock, porque ya era una institución y era como, bueno, sabemos que lo que le gusta a la gente es esto. ¿Qué pasa después o más allá? sí. Ah, bueno, dentro de eso es como que sí, que se me viene a la mente ahora ver MTV, ver en la tele cómo pasaban a ciertos horarios distintos diferentes tipos de géneros de música, ¿no? Era Sí, como puede que, ser. bueno, tenías... No, ¿cuál era? Había otro, Match Music, puede ser. Creo que ese era más Está rockero. MTV Match Music, teníamos el canal de la música y cuando yo era chiquito, tipo 90, descubrí a Shakira en Telemúsica. Ok, impresionante. Es que No, yo ahora soy sí me acuerdo. un niño muy antiguo ya. Vamos a seguir todavía en el misterio de saber cuál es la edad de sus locutores. Bueno, por lo pronto yo soy de los 90, no les voy a mentir, yo soy de los 90, no les voy a decir en qué año de los 90, eso ya se los dejo a su criterio. Bueno, yo también soy de los 90. Me muero, mentira. Ah, se conocían hace mucho y recién se daban cuenta de que eran los dos de los 90. Es Bueno, que él es de una oleada generacional totalmente distinta, pero no porque tanta. claro, yo iba a la secundaria, él iba a la primaria. Ojo.
pero no tanta. No, no tanto, puede ser que no tanto. Pero No, bueno, vos fíjate que también empiezan a ver en los 90, fines de los 90 y principios de los 2000, también que otros géneros empiezan a irrumpir mucho, los géneros urbanos y callejeros empiezan sí, a tener otras improntas y el rock barrial ya no era la música de protesta por excelencia, pasa a ser más bien una música, sí seguía siendo under dependiendo de las bandas que que fueran surgiendo, escuchabas también, pero sí. era un género que estaba más o menos instituido. Claro, Era sí, ya, un- ya, ya pasó a otro plano, digamos, creo de que... Y empezaba la cumbia villera. Claro, ahí Yo tenías todo. lo que me acuerdo, y porque también pienso mucho, ¿no? Cuando hablamos de estudiantes y generaciones, el docente siempre está espantado por lo que escuchan los chicos. Entonces, los chicos de los 80 que escuchaban un rock medio los auténticos decadentes, los fabulosos Cadillac, Claro. el docente de principios de los 90, fines de los 80, estaba horrorizado. Decía, ¿qué es esta gente que están escuchando? Por Dios, en mi época yo escuchaba a Camilo Sesto, y está bien, ¿eh? Porque está todo bien con Camilo Sesto, pero también está todo bien con los auténticos decadentes. Claro, no les gustaba el baila morena, Pero eso es lo que perreo pasa. para los nenes, Porque perreo para cuando las vos nenas. eras un chico que en los 80 o 90 te decían tu música Ay, es Dios ruidosa mío. porque escuchabas rock, vos querés mostrarle a los chicos más jóvenes, porque ahora vos sos el docente, Exacto. la música que vos enseñarle escuchabas. la y le decís, música de verdad. claro, y le decías, amigo, ¿escuchaste Sui Generis? Y el pibe está, y a tu mirada con la mía vas saciándose. Ustedes no se Claro. ríen tanto porque no me vieron bailando, ¿no? Dame más gasolina, le decía de una. Todo junto, ¿no? Bueno, en sí tiene también una influencia muy grande y hasta... Y el reggaetonero está De- espantado con el trapero. Bueno, ahí ya hay un salto... No vamos a decir evolutivo porque creo que queda muy Despectivo. diferenciado y despectivo, sí, sí, sí. Despectivo. No, yo Pero creo una que variedad bastante interesante yo también creo que en hay la un salto cual... generacional nuevamente. Eso Dentro es lo que de, ocurre sí, con dentro toda de la ahora música. de los 2000 en adelante, yo creo de que En los hasta 2000 el hubo un- 2010, te puedo decir, sí, 2010, había una misma estructura musical la cual abarcaba a todos estos chicos de los 90. No sé, no estoy seguro. Yo te diría que hubo un público el cual trataba de sentirse identificado con lo que eran los ritmos rioplatenses. Bien. Entonces se hicieron populares, rolingas, crearon su tribu urbana, su núcleo, sus costumbres, sus formas. Ujú. Y al mismo tiempo, y del otro lado, estaban gestándose, porque son más contemporáneos a los rolingas, los que empiezan a meterse en el mambo de la cumbia villera y también los que empiezan a armar una nueva movida con la cuestión tropical con el cuarteto. Ok, Porque tipo ahí va. 2000 reinaba Rodrigo y Sí, con la partida de Rodrigo no hubo un realce del cuarteto como lo hubo en aquel momento porque era un boom muy grande. El sí, tipo tenía mucha exposición y eso hizo que el ritmo tenga mucha exposición. claro, exacto. Pablito Pero, Lescano, en cambio, sí, era la protesta. ok, Pablito Lescano bien. fue censurado en la época de La Rúa. ¿Vos sabés Mirá que vos. tienen una canción que estaba prohibida? Esa, la verdad que no me la sabía, che, Ay, mirá. ay, qué risa que me da. Te Mirá. van a matar. Oh, Bueno, impresionante. se la cantaba, Ok. se la cantaba al Prezi porque, bueno, No, bueno, es básicamente. que sí, o sea, la cumbia se llevaba más a una cultura barrial mucho más remarcada Y el que... loco pedía lo mismo que siguen pidiendo los jubilados hoy en día. El loco decía, yo quiero vivir, que no me falte la aspirina. Claro, está. loco. Claro, estaba Siempre mucho con los más... medicamentos, la bronca, ¿no? Ey, no puede ser eso, ¿no? Siempre con los medicamentos, año tras año. Y Mm, seguimos en el mismo bucle. Bueno, parte de ese de ese loop en el que vivimos. Pero bueno, y un día pasó lo impensado. Yo estaba viendo MTV, creo, y salió un tipito centroamericano Ok. con gorrita, unas camisas extrañas, unas zapatillas blancas enormes, y empezaban unos motores a hacer
Brum, 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 brum. Tú manejas para que mi gato prenda los motores. Tú manejas para que mi gato prenda los motores. Claro. Y en ese momento creo yo que por lo menos el mundo y Argentina, o Salta cuando menos, sí se detuvo por un segundo porque desde ese día nada sonó igual. No, dio una revolución muy Empezaron a sonar grande. Sí. otros parecidos a este muchacho tipo Daddy Yankee, empezó a meter reggaetón y empezaron a sonar otros, empezaron a sonar porque yo ya sé que ya existían y que son previos a lo que Claro. nosotros escuchemos, pero como consumo masivo y de industria, después de Daddy Yankee y Don Omar empezaron a sonar un montón Wisin de y otros. Yandel, Pero Chino y Nacho, ¿sabes amigo. Chino y quién- Nacho, ¿hace cuánto ¿quién que no escucho un tema de metió ellos? de verdad el reggaetón en la psiquis del mundo en el 2006? Daddy Yankee. Shakira. Vino Muy esa mujer y dijo, bien. acá hay un ritmo nuevo y yo lo quiero probar. Y no lo quiero probar con cualquier persona, lo quiero probar con Alejandro Sanz. Jura que es la... Amigo, no se escuchaba reggaetón antes. Exacto. No se escuchaba reggaetón Nah, antes. Vino bueno, Daddy pero- Yankee, vino Shakira y 3 Doritos después, literalmente, todos los 15 eran puro reggaetón. Ok, bueno, sí, yo no tenía 15 en ese momento. Era como que todavía... Delatando mi edad nuevamente. Pudiste ver de última, bueno, esa diferencia bastante remarcada. Es que bueno, sí, yo cuando ya, pues matines y kermeses y demás, ya se escuchaba reggaetón en Bien un amplio, instalado. exactamente, en un amplio repertorio que no iba solamente por Daddy Yankee ni Wisin y Yandel, iba mucho más, abarcaba, Y vos fíjate ¿Qué que más? la protesta, sí, increíblemente, sí pasaba por el reggaetón. claro, Porque previamente a eso, tanto la cumbia villera como el rock de protesta, como las canciones del amor y todas las demás cosas, quizás el más subido de tono era algún que otro tema de Fito Páez, viste, que era medio jeropa, pero de ahí vos fíjate que la hipersexualización del reggaetón tiene mucho que ver con que no se utilizaba en la industria de la manera exacerbada en la que se utilizó desde que el reggaetón empezó a mandarlo en adelante. Porque vos Claro. fíjate que sí había ciertos estilos o sí había ciertos referentes tipo Sean Paul u otros más, en donde sí se veía esta cuestión mucho más común en otros lugares del mundo. pero que tenían más gente una empezó- cuestión, una rítmica afro en ese Claro. tono de seguir I'm en still in love with you. Claro, bueno, ahí también entra el ska, el funk, el reggae, Claro. como tendencias, ¿no? Pero Que el van marcando. reggaetón, pero vos fíjate que ninguno de esos fue wow. por No, acá. como el bombazo que tuvo el reggaetón, obviamente que no. El reggaetón es reggaetón. Entonces el reggaetón hizo eso, el reggaetón metió todos estos elementos que eran propios de otras culturas y que tenían que ver con otros bailes y toda esa sensualidad y la hipersexualización la metió. Entonces Claro, el docente estaba espantado. no quería saber Pero nada. escúchame, el tipo venía enamorado de la vida a cantarle sobre sus nuevos derechos adquiridos y el pibe quería perreo hasta el suelo y Claro, abajo la perreo para los autoridad. nenes y perreo para las nenas. Claro. Totalmente, ¿no? Y Re- no, bueno. Hubo Entonces una siempre hay evolución. un desfasaje entre el que te enseña y el que está aprendiendo. Y en ese desfasaje hay un problema. Y es que el que está enseñando, si se niega a aprender, no hay un feedback. Entonces, en ese feedback estamos hablando de dos culturas que chocan en Sí, vez de complementarse. Porque vos no podés quedarte, yo también escucho canciones de los animes de los 90 que me gustaban para limpiar mi cuarto, sí lo hago. claro, le empezás a dar otro tipo de relevancia. Yo creo de que eso en particular con lo que puede ser nutrirse uno en particular de Pero la, también la hay que música escuchar que lo te nuevo. dicen. Exacto. Tanto lo nuevo como lo contemporáneo y hasta te diría lo viejo, es muy flashero escucharla en diferentes etapas de tu vida. Hecho el grande, el changuito. Ves que sos pibe, después te negás. Yo doy por relevante de que hoy en día atravesamos otro tipo de realidad, la cual a mí me deja siendo todavía aún más joven. La longevidad
está Estás superando diciendo que... los 80, ¿o bien? O sea que los 80 recién empieza a ser parámetro No sé, de fíjate la de la persona. Argentina. Bueno. Volviendo a lo otro. Volviendo al Entender un otro. poco, sí, bueno, poder escuchar y darse también el lugar de ampliar su repertorio y cultura musical, tanto actual como contemporánea, como vieja, ¿sí? Es muy interesante y en diferentes puntos Pero de también vida, ¿no? construyen diferentes ciudadanos, construyen Sí, diferentes totalmente. arquetipos de persona. Y eso es muy bonito. Es muy bonito porque te representa una diversidad que es generacional. Sí, Vos fíjate ey, que el estudiante joven de los 80 tiene características que no las tiene el de los 90, que estuvo expuesto a otras cosas que no la tiene el de los 2000. El de los claro, 2000 está un no. poco más Empiezan, mareado porque además un año tenía infrarrojo, al año siguiente tenía Bluetooth, al año siguiente ya nada de eso servía porque estaba WhatsApp. Los paquetes de aparecía 5000 Ares. mensajes ya no te servían de nada porque ya tenías WhatsApp ilimitado y lo que tenías que tener era datos. Y después ya Exacto. había Twitter, y después ya había Facebook, y después ya había Instagram, y después ya te quedaste afuera de TikTok porque no lo entendés, y después ya no entendés Twitch, pero sí entendés YouTube. Y Claro, así, exactamente. Hay una revolución tecnológica muy grande y muy avanzada también, que bueno, nos lleva hoy en día también a transitar de otro modo y creo que también de poder sacarle provecho de eso, sí, voy a esto, o sea, darle un uso interesante en el cual puedes descubrir un montón de lo que ya fue. Porque todo esto ya está abarcado dentro de la gran red que porque es de alguna Internet. manera todo ya se hizo. De alguna manera. Siempre hay cosas nuevas, sí, siempre hay cosas nuevas. Y Sí, siempre se puede innovar. Pero no es que exacto. la originalidad es una genialidad absoluta que viene de la nada. Son las influencias y también son las ganas de diferenciarse. Porque yo, estudiante del 2008 que escucha reggaetón, no me siento identificado ni interpelado por el profe zurdito de pelo largo con la guitarrita, todo medio hippie. Cantando No, porque para el estos pueblo pibes, lo los que pibes es estos del quieren un collarzote pueblo. enorme de reggaetonero, con unas zapatillotas y un look un Una poco más chain de rock que deportivo. quieren, exactamente, sí. Es otra cosa. Pero que no te da lugar, bueno, mira, qué zarpado lo que decís, porque llevaría a colación, sí, el ejemplo de quien la está rompiendo hoy a nivel nacional, Milo J. El chabón no se está prohibiendo absolutamente nada de solamente hacer trap, rap, hip hop. No, el chabón está abarcando todo tipo de variantes musicales, ¿sí? Para poder en sí brindar su arte. Siendo un pibito, no sé si llega a los 20 años hoy en A día. mí, para O mí, sea, lo más maravilloso que tenemos en la Argentina a nivel musical, yo amo Babasónicos, hay muchas otras bandas que me gustan mucho, a mí personalmente, pero ujú. que yo no encuentro. A mí me pasaba hace un par de años que decía, bueno, después de Tame Impala, musicalmente, El temor a la pala. qué puedo encontrar que sea significativo para la música de una época? Ok, bien. Hasta que encontré a Catriel y Paco hace poco, pero no es que Ah, ellos no fueran, ellos ya existían, pero lo que exacto. hicieron ahora, lo que lograron ahora, a mí sí me parece que es un aporte a la música de la época y me parece que sí es un aporte cultural muy grande porque ellos sí se diferencian dentro de todo lo que se está haciendo ahora. Ok. Ellos sí logran diferenciarse y marcar un hito, que es lo que me pasaba con Tame Impala en aquel entonces, que ya pasaron como 10 años cuando me pasaba esto que decía, bueno, a ver, ¿quién puedo decir que suena como esta generación o quién puedo decir que suena como este momento de esta década, por así Ok, decirlo? sí. ¿Quién ha traído algo nuevo? Porque los Beatles no es que fueron los Beatles solamente porque hacían música bonita. Ellos tenían una composición, tenían una búsqueda, Tenían un tenían modo cosas exactamente en donde de impartir estaban esa música. explorando y buscando maneras de hacer y de ser que estaban respecto a la música y conceptualmente con la música, que no estaban hechas antes o que por lo menos rompían con los moldes, porque vos fíjate que cuando hablamos del reggaetón o cuando hablamos también del rock, nosotros hablamos de muchos genéricos, Claro, porque es sí, sí, como que sí. alguien marca un hito, Y a en ese partir hito de ahí le siguen empiezan la a... corriente, se arma una corriente musical, se arma una tendencia y tenés muchos músicos que tienen inspiración en, que tienen influencias de.
Entonces, hasta ahí funciona Bueno, de a mí me muchas parece maneras. muy relevante de que un pibito que esté haciendo trap, hip hop, esté influenciado por Mercedes Sosa, por ejemplo. Claro, es que este A pibito ver, tiene un enfoque mucho más histórico. sí, Él entiende a la música también, y creo que sí, si bueno, hablamos de entiendo, cuestión de protesta, él bueno, realmente a sí es él, lo que significa él estaba por dar una preescucha, creo, un festival en sí gratuito en lo que fue la Escuela de Armada Argentina, la ex ESMA, y no fue hace mucho, fue el año pasado o este año, de que terminaron cancelándolo, lo censuraron, o sea, estaba toda un operativo policial gigante fuera de la ex ESMA para no dejar entrar a ningún pibe y que tampoco se desarrolle ese tipo de recital, hablando de lo que es la protesta en sí. Esto que vos decís en particular, bueno, de Paquito y Catriel me parece alucinante, o sea, Es alucinante porque también significan cómo suena una época, porque no todas las épocas suenan a protesta. La esa, música de claro, protesta o las influencias de la juventud siempre se ven atravesadas por diferentes fuerzas. Nosotros hicimos hincapié en todo lo que tenía que ver con las influencias que generaban este impulso más revolucionario de un la impacto social juventud, mucho más grande, sí, sí. pero también se escuchaba muchísimo en algún momento el elemento, así como el elemento disruptivo era el rock, con el tiempo ha pasado a ser el elemento de alienación. Eso pasa de Sí, una manera u otra con todos los ritmos. sí, 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 totalmente. Totalmente. Y bueno, a ver, como decíamos recién, esto queda. Es, es subjetivo, o sea, no uno puede. Claro, no es malo No es malo. necesariamente. Con el hecho de que uno pueda llegar a ser amplio, sí, en cuanto a su conocimiento, bien nutrirse de alguna manera, o escuchar, o brindarse también la posibilidad de escuchar otros tipos de géneros, también es donde uno va encontrando esto. Nada, no Bueno, yéndonos. un poco de eso se hablaba. Hay una película muy buena que yo recomiendo que se llama Beyond Clueless, que habla sobre cómo el cine alrededor de los jóvenes se construye más allá de Clueless, que es como el hito noventero, porque los 90 se veían y sonaban así. Ok, ahí va. Sí, Entonces, sí. y no es necesariamente de protesta, aunque también No, existen y son tendencias, pero es un poco eso. Por ejemplo, eh, había la conciencia en la música, no siempre está presente, pero porque también muchas veces muchas personas escuchan música para salir de lo que les está pasando, así como hay muchas otras que usan la música para adentrarse aún más. obvio, Hay gente que totalmente. utiliza determinadas canciones tristes porque necesita sentir esa tristeza, expulsarla, liberarla, sentirla, y así. Como también hay gente que dice, che, bueno, estoy un poco saturado de la existencia, me voy a poner algo un poco más feliz. Pero cuando estás inmerso, por ejemplo, en la vorágine de ser estudiante, finales de secundario o sobre todo universitario, que es el foco y el centro político, las universidades son focos de Exacto. pensamiento Sí, disruptivo sí, sí. y son focos políticos. Entonces, ahí, en esos espacios, por ahí está bueno también reconocer que las músicas que se escuchan tienen mucho que ver con esa idiosincrasia. Es como, no sé, era común ver a la gente de humanidades en X boliche en donde te pasaban canciones que muchas eran rock de protesta, pero más moderno. Entonces, sí, mientras tanto te Claro, ponen no lo Calle podías 13. encontrar Calle 13 es exactamente la música de protesta del reggaetón. del reggaetón, cuando Sí, Daddy Yankee originalmente era de protesta. Después, bueno, descubrió que la industria le daba muchos millones y no tenía que andar insultando al presidente constantemente. Dijo, bueno, a ver, probemos por este lado, me da plata. No está exactamente. mal. Sí, 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 O sea, totalmente. él solamente encontró algo de qué Bueno, vivir y está muy bien porque nos regaló muchísimos perreos y alegrías a un montón de gente. ¿Cuántos chaparon con Daddy Yankee? Ahora se van a... claro, Pero Daddy Yankee exactamente. era de protesta. El reggaetón era un movimiento de protesta. Y Bueno, nosotros no lo Puerto Rico en conocimos como particular como protesta. exportador de artistas reggaetoneros de tal índole, bueno, nombrabas Daddy Yankee, mismo Residente y Calle 13, y hoy en día creo que lo más actual que tenés y que pregona dentro del reggaetón es Bad Bunny, el conejo malo Se lesionó una rodillita, Ay, se me lesionaba saltando el como chango. conejita. Ay, bueno, por conejo malo. No, bueno, no deja de haber en sí algún tipo
propósito en particular. Y ahora quiero, hablando de Bad Bunny, y ya que estamos hablando de las juventudes, quiero decirle a las juventudes que odiar a Bad Bunny no te hace contrahegemónico. Odiar a Bad Bunny no te hace superior moral o intelectualmente, porque la gente que es superior moral o intelectualmente no está fijándose en odiar a un artista. El hate va a partir, creo, de los gustos y querer marcar algún tipo de tendencia es que los gustos, yo entiendo me parece eso, pero totalmente innecesario. Los gustos son propios y está todo bien que vos banques lo que te gusta. Lo que no comparto, y me saca mucho, es la gente que se burla de los gustos de otras personas porque es como, ¿qué daño te está haciendo? Dejalo que escuche su musiquita. No, obviamente, a ver, hay música para todos. Hay música para todos, hay diferentes tipos de géneros que a uno le puede gustar, a otros no. Darle cualquier tipo de vuelta al respecto me parece totalmente innecesario y comparto con vos. O sea, qué necesidad de andar criticando o queriendo diferenciar entre que la música que yo escucho está bien, lo que vos escuchás está mal. Eso pasa muchas veces cuando una persona adquiere gustos que no son necesariamente propios de su época. Si a mí me gusta el rock y yo percibo el rock con la disruptividad que tuvo en su momento, entonces me va a parecer que toda la otra música que no tiene el recorrido histórico quizás, es inferior o peor, cuando en realidad son géneros históricamente diferentes en momentos y situaciones sociales diferentes, y eso tiene que ver mucho con, y aunque uno no se dé cuenta, con conservar lo que ya está establecido. Obvio. Porque cuando preferís algo de una época anterior a lo actual, en vez de pensar en algo superador, es donde estamos en problemas. Bueno, de vuelta, yo creo de que eso va a quedar siempre a criterio de quien pueda pensarlo, interpretarlo de ese modo, ¿no? Y no cerrarse en particular. Hoy en día con la cantidad tanto de información como de contenido digital que pueda haber, es donde sucede todo esto. Imagínate ahora, y para cerrar, imagínate ser un docente en la era digital. Mamita querida, ¿qué será? Que nosotros no lo vivimos, a mí no me pasó. Igual ya había ciberproblemas en mi secundaria, pero yo no viví los conflictos que deben tener ahora porque está institucionalizado, ya no le pueden huir a la tecnología. No, hoy en día ya tiene que ser otro tipo de... Hasta la misma utilidad que se le puede dar como herramienta educativa o bueno, también impartir de alguna manera algún tipo de conocimiento en particular. Pero bueno, en fin, me parece muy interesante en sí de que no se pierda la cultura, se pueda seguir invitarlos a que se hagan más preguntas, a que se puedan a que revivan también dentro de los tiempos pasados cuál es el sentido. Que dejen nosotros les decimos al público que nos está escuchando que estaría bueno que dejen de simplemente escuchar como un acto de sensación, o sea, tipo el sonido entra por mi oído y yo lo siento y ya, sino que presten un poco más de atención, que lo escudriñen, que vean más allá de qué decía y en qué época se decía. Y van a darse cuenta de que también cada década le canta algo distinto. Y ese algo distinto es un poco de la idiosincrasia, se ve atravesado por las situaciones estructurales y sociales, pero también por el gusto de la gente. Por sobre todo, en lo cual siempre va a marcar tendencia lo que venga. Sí, porque a la gente le gustan muchas cosas y nunca sabes con qué te pueden salir. Por lo pronto, nosotros nos vemos próximamente.